En el día de hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios bajo el tema las tormentas del alma. Es un tema muy interesante, que no existe un solo ser humano en esta tierra que no ha llegado a tener de una manera o de otra, sea grande o pequeña, algún tipo de tormenta en su alma. Hoy descubriremos una tremenda tormenta del alma de alguien que la Biblia relata. Marcos le toma 20 versículos para tratar este tema. Impactó mucho este relato en la vida de Marcos, que lo reseña con tanto poder descriptivo. Acompáñame por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, en los versículos del 1 al 20. La Biblia dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y cuando Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Palabra del Señor. El contexto de este pasaje nos habla de una incursión, de una llegada de Jesús con los apóstoles. El contexto nos dice que en Marcos capítulo 4, en los versículos del 35 al 41, que Jesús y los discípulos habían pasado la noche anterior un episodio tremendo de dificultad extrema, habiendo sido sacudido por una tormenta física, una tempestad, que tuvieron temor los discípulos que pudieran zozobrar. Llamaron de manera impetuosa a Cristo para que se levantara y pudiera calmar la tempestad. Y Jesús se incorpora y le dice al viento: calla, enmudece. Y
vemos por el contexto que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es decir, Jesús demostró un control absoluto de la naturaleza. Ahora vemos en este pasaje otro tipo de tormenta. No es una tormenta física, es una tormenta espiritual. Marcos 5:1 comienza el relato diciendo: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Todo el mar de Galilea tenía diferentes poblados. Había un lado eminentemente judío, Galilea, y otros lugares que bañaba el mar de Galilea. Pero había otro tipo de ciudades no judías que pudiéramos llamar o calificar como gentil. Y allí llegaron a ese lugar de Gadara, donde vivían los gadarenos. Ellos continuaron remando y de buenas a primeras llegan y se encuentran que les sale al encuentro un endemoniado, un enloquecido, posiblemente le llamaríamos al día de hoy. Pero es mucho más que alguien con trastornos mentales. Es alguien que el pasaje nos adentra y Marcos le dedica estos 20 versículos para describir de forma detallada todo lo que estaba aconteciendo. Vemos cómo se nos habla que Jesús le llega a preguntar al demonio su nombre. Y muchos predicadores al día de hoy, en el momento de libertar a alguien cautivo por una posesión demoníaca, les gusta preguntar. Sin embargo, vemos como esta práctica no era tan socorrida, porque en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos a los propios apóstoles que simplemente mandaban a salir el demonio en el nombre de Jesús, pero no interactuaban, no preguntaban, no estaban interesados en saber su nombre, apellido, lugar de nacimiento o domicilio. Entonces esta práctica, vamos a entender el por qué Jesús hace esto, qué enseñanza quería dar a los discípulos. Vemos cómo el texto sigue tratando, y en Marcos 5:2 nos dice que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El texto nos da más información, nos dice que le salió al encuentro. Parecería que ellos no lo fueron a buscar, sino que él le salía al encuentro a los que merodeaban por ese lugar. Era un hombre que venía de los sepulcros, es decir, del cementerio. Habían cavernas, no era un cementerio a la usanza del siglo XXI, sino que estos sepulcros estaban en cavernas, en lugares cavernosos. Dice el texto que el hombre tenía un espíritu inmundo, es decir, este calificativo tenía que ver con que era poseído por un demonio. Es la condición espiritual de este hombre la que se describe. Es un huracán espiritual el que este hombre porta. Nadie tiene compasión de él, nadie quiere ni dirigirle la palabra, nadie quiere ningún contacto con alguien así. Todo el mundo lo rechaza, nadie quiere ni siquiera tener una mirada, y el único que puede tener compasión es nuestro Cristo. La tormenta de este hombre no era pequeña. Nota cómo la palabra atormentado viene de la palabra tormenta. Este hombre estaba siendo atormentado. Es una palabra que habla de una condición interna. Muchas veces las condiciones de nuestro mundo interior pesan mucho más que las situaciones en el mundo exterior. Y con esta introducción yo quiero que veamos en primer lugar la descripción del hombre endemoniado, porque es la descripción de la condición lo que a nosotros nos permite entender su estado espiritual. Ciertamente esto debió haber sido para el hombre endemoniado un infierno, lo que estaba viviendo, un infierno en la tierra. El infierno dentro de este hombre, el cual es descrito por cada uno de los evangelios sinópticos. Marcos le dedica más espacio en la descripción,
pero aquellos que se pudieran entusiasmar en leer más, hay pasajes paralelos en Mateo, un poco más achicado, pero también abundante en el libro de Lucas. Nos da mucho más detalle de diferentes perspectivas. Lo que sabemos del hombre, este es un hombre poseído por un espíritu de corrupción, un espíritu de inmundicia, un espíritu inmundo. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. En segundo lugar, nos dice Marcos 5:3 que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Este hombre moraba en cementerios, en montes donde frecuentemente existían tumbas de muertos, lugares cavernosos, alejados de la ciudad, aislado de todo contacto social. Yo me imagino cómo se alimentaba. Posiblemente iba a las proximidades donde estaba la basura y comía de la basura putrefacta. Marcos 5:3 nos dice, y 4, en el versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Era un hombre con una fuerza brutal, era un hombre con una fuerza sobrenatural. Yo he tenido experiencia con personas poseídas y ellos mismos cuando están en ese estado son capaces de cosas inusitadas. Hay gente capaz de comer vidrio, hay gente capaz de beberse 5 botellas de ron. La fuerza que le da es una fuerza muy destructora. Cuando le amarraban con cadenas y con grillo, los demonios hacían que produjera en él una autodestrucción, porque esa sobrenaturalidad en la fuerza iba haciendo que él fuera presa de una autodestrucción. ¿Por qué? Porque en ese forcejeo, me imagino, que se cortaba, se hería. Imagínate la condición de este hombre, imagínate su cara, meses, posiblemente años, sin bañarse, sin afeitarse, barba larga, sin peinarse. Imagínese su rostro, posiblemente herido, con marcas visibles de heridas. Imagínate su piel como de escamas. Ningún religioso quería saber de él. Tiene meses, posiblemente años en esta condición. Obviamente su salud mental totalmente deteriorada. Marcos 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Eran alaridos de mucho dolor, de angustia, de tormento. Estaba sufriendo este hombre enormemente. Tenía una angustia real, existencial. La descripción no para. La descripción continúa. El relato nos lleva a entender que un hombre indomable era como un animal salvaje, no domesticado. Piensa en un caballo silvestre que no sigue instrucciones, que no se deja montar, que no se deja ensillar. Era un hombre no domesticado, podríamos decir, y nos dice el texto de Lucas 8:27, que no vestía ropa, es decir, estaba totalmente desnudo. Una condición bastante vergonzosa, bastante degradante, bastante denigrante. Este hombre no tenía reposo, andaba de noche y de día, deambulando por los montes, dando gritos, dice el texto, y dando gritos a alta voz. No sabemos lo que decía, el texto no nos dice lo que pronunciaba, pero tenemos que recordar que este es un ser humano. Es un ser humano con una condición caída por causa del pecado, una condición bajo sufrimiento, una condición bajo tormento.
Este hombre vivía un infierno real aquí en la tierra. Gloria a Dios. Es como si él hubiese querido autodestruirse para poder terminar con su existencia. Y su condición entonces atemoriza a todo el mundo. El texto de Mateo 8:28 dice que nadie se atrevía ni siquiera a pasar por ese lugar donde él estaba. Ahora tú tienes una idea de tormenta. Nosotros vivimos en una media isla en donde somos estratégicamente un lugar donde las tormentas pasan y arrasan, destruyen. Pero no estamos hablando de una tormenta física, estamos hablando de una tormenta espiritual producida por una posesión demoníaca. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, para que no estemos en ignorancia, describe las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos dicen que la forma de combatirla es con la armadura de Dios. Aquí Jesús nos hace ver en este relato que Él tiene control y dominio de cualquier fuerza del mal, porque nuestro Señor es Señor de señores, Rey de reyes. Él tiene absoluto control. Nosotros estamos llenos de tormentas personales. Yo no sé la condición en que tú viniste a la iglesia en el día de hoy. No sé lo que tú pudieras estar pasando. Posiblemente el que está al lado tuyo no sabe tu condición familiar. No sabe qué te está atormentando. No sé si pudiera ser un problema económico, un problema emocional, un problema de pareja, un problema familiar. Pero no importa la tormenta del alma que esté sacudiendo tu vida, la solución a tu tormenta tiene un nombre y su nombre es Jesús. Muchos de los que estamos acá no sabemos lo que le pasa al que está a nuestro lado o al que está detrás. Lo vemos normal. La gente normalmente no habla de sus tormentas. La gente simplemente vive. Llega a durar días, semanas, a veces meses con la tormenta y ha tratado con habilidades humanas, con inteligencia, con sabiduría humana de resolver sus tormentas. Pero llega un momento en donde decimos ya no podemos más. Y es el momento en donde estamos dispuestos a entregarle nuestra situación al Señor. Si tú estás en esa condición hoy, entrégale tu condición al Señor. Marcos capítulo 5, los versículos 6 y 7 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Imagínate este estado, imagínate esta escena. El Espíritu inicialmente, me encanta leer el texto porque voy descubriendo maneras, formas. Lo primero es que comienza en un lenguaje en singular, habla del demonio y está escrito en forma singular y se habla del espíritu inmundo. No sabemos si la razón es que hay uno hablando por todos como interlocutor, o es simplemente el hombre que es poseído el que está hablando. Lo cierto es que Jesús indaga más, no porque él no lo supiera. Jesús sabe la condición espiritual, las tormentas de cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús está tratando de revelar identidad. ¿Por qué es tan importante reconocer la identidad espiritual? Porque cuando tú entiendes la identidad espiritual con la que tú estás bregando, tú puedes
ejercer control sobre el dominio infernal que puede estar rodeando o merodeando. Es interesante hasta este punto. No todos hemos tomado clases en un instituto bíblico o un seminario bíblico en la clase de demonología. No todos hemos tenido una teología sistemática que habla sobre el tratado de demonología. Yo no le voy a dar una clase de demonología, pero sí le quiero dejar el origen de los demonios. Los demonios son ángeles caídos. Como indica Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, cuando Satanás fue destituido de su gloria en el cielo, fue esparcido un tercio de las huestes angelicales fueron expulsadas con él. Esos demonios que operan son ángeles caídos. La caída de Satanás del cielo es descrita simbólicamente en Isaías 14, los versículos del 12 al 15, y en Ezequiel capítulo 28, en los versículos del 12 al 15 también. Cuando él cayó, Satanás tomó algunos de los ángeles con él. Según Apocalipsis 12:4 y Judas, versículo 6, menciona también a los ángeles que pecaron y perdieron su gloria. Estos ángeles caídos que al pecar y separarse de Dios, perdieron toda su virtud, toda su dignidad, perdieron todos los visos de verdad, solo hablan mentira. Y de ahí entonces ellos se han asociado con todo acto de iniquidad aquí en la tierra. Todo acto de maldad, todo acto de corrupción es impulsado por esa corriente demoníaca. Hay actividades demoníacas aún en medio de sectas de religiones falsas. Aún en el Antiguo Testamento vemos que había prácticas religiosas impulsadas por demonios, doctrinas de demonios en este mundo caído. Algunas que utilizaban a niños para pasarlos por el fuego, religiones que sacrifican miembros de la familia. Todo eso es incitado por los demonios. Precisamente esos espíritus de maldad no tienen en ellos ninguna traza, ningún viso de lo que es la gloria o la imagen de Dios. Y la Biblia los resume como espíritus inmundos. La morada de este hombre poseída es los cementerios, los sepulcros. Siempre los demonios están asociados a muerte y destrucción, nunca a vida. Cristo sí es la vida, pero el mal está asociado con la muerte. Un demonio, a diferencia de los seres humanos, no tiene ninguna capacidad de redención. ¿Qué significa esto, pastor? Que no pueden ser salvados. Los demonios no tienen capacidad de cambiar. El destino de los demonios es la muerte eterna, la destrucción final. Pero ellos no quieren irse solos, ellos quieren irse con incautos que puedan seguirle y hacerle el coro. Su condición es la que están desde que cayeron, destitución total de la gloria de Dios. Yo creo que sí, por la palabra de Dios, para nosotros los seres humanos, sí hay redención. Nosotros sí tenemos posibilidad de este lado de la gloria, de cambiar, de ser redimidos, de proponernos ser diferentes con la ayuda de Dios. Para nosotros sí hay esperanza, para los demonios no la hay. Ya leímos en Lucas 4 que este hombre andaba desnudo. Y esto nos habla de la ausencia de vergüenza y de pudor. ¿Por qué? Porque los demonios que lo poseían no tienen ninguna vergüenza ni ningún pudor. Cuando los demonios cayeron, tanto los demonios como su líder Satán lo perdieron todo. Este hombre endemoniado, dice el texto, caminaba de noche y de día dando gritos, sin sosiego, sin esperanza, sin paz.
Hermano, cuando usted no tiene al Espíritu Santo de Dios, usted está en guerra espiritual. Y hay gente que están en guerra con todo el mundo. Están en guerra con la sociedad. Están en guerra con su familia. Están en guerra contra la religión. Están en guerra contra Dios. Y están en guerra consigo mismo. Son gente capaz de autosabotearse. Gente que pudieran estar en un estadio, pero que de buenas a primeras ellos mismos son autodestructores. Hermano, el único que tiene la capacidad de darle paz al alma es Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses, escribiendo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, en los versículos del 6 al 7, dice: para nada estéis afanosos, para nada caigan en tormentas, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es Jesús que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. El mundo no tiene capacidad para poder producir paz. La paz es única, dada por Dios. Pero el infierno quiere traer violencia aquí a la tierra. Y los fenómenos de muerte, los fenómenos de homicidio, los fenómenos de feminicidio, de agresión intrafamiliar, es impulsada por los demonios. Decía el gran predicador D.L. Moody que cada vez que él predicaba acerca del infierno, él terminaba llorando. Hermano, el ser humano va directo, si no tiene un encuentro personal con Jesucristo, va directo al infierno. Hermano, este hombre era tan atormentado que se hacía heridas a sí mismo. En su estado de desesperación, agarraba piedras y se golpeaba la cabeza como queriendo terminar con su sufrimiento. Yo creo una vez más que es una excelente descripción de lo que es capaz de hacer el pecado y las consecuencias del pecado, de lo que es capaz de hacer Satanás en la vida de una persona que no rinde su vida a Jesucristo. Es el pecado en nosotros que distorsiona la realidad y nos hace creer que la verdad es mentira y que la mentira es verdad. Es el pecado en nosotros lo que nos hace herir a gente que debemos amar. Es el pecado en nosotros lo que nos hace ser autodestructivos. Es el pecado en nosotros que nos destruye, que nos hace ser alcohólicos o drogadictos o adictos a la pornografía. Es el pecado en nosotros lo que produce todo tipo de males. Es por el pecado en nosotros que murió Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Hermano, comparemos la imagen de este hombre de Marcos 5. Desnudo, sin paz, atormentado, gritando, caminando de noche, caminando de día, autogolpeando, autoflagelándose, autodestruyéndose. Imagínate esta condición. Compara su condición con la de Adán y Eva en el huerto del Edén, disfrutando de la compañía de su creador. Hay una condición de deshonra y hay una condición de honra. Satanás está tratando continuamente de deshacer todo aquello que tiene que ver con la gloria de Dios. La gloria de Dios en el hombre fue trastocada cuando Adán y Eva pecaron. Y ahí viene un círculo permanente y Satanás tiene el mismo método. Hacer que el pecado se vea jugoso, lindo, hermoso, atractivo.
para buscar nuestra destrucción, porque el afán de Satán es que no tengamos relación con el Dios vivo y de poder. Hermanos, los animales no pueden, por más que lo amemos, los animales, perro, gato, caballo, etc. Los animales no pueden relacionarse con Dios. El ser humano sí puede. El hombre endemoniado no podía relacionarse con Dios. Su condición era prácticamente igual a la de un animal. Él obedece a los espíritus inmundos que están dentro de él. Hermano, la imagen y la gloria de Dios está tan empequeñecida que parece que no hay lugar, no hay esperanza. Pero lo que dice la sociedad o dice el hombre no es la última palabra. La última palabra la dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu vida no ha acabado. No importa la condición que estés pasando, tu vida no ha acabado. Vamos al tercer lugar. A ver, la reacción de los demonios en su interior ante la presencia de Cristo. El versículo 5-6 nos dice de Marcos: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Yo no creo que ellos fueron corriendo a Jesús para atacar a Jesús. No. Ellos fueron corriendo y se arrodillan porque reconocen en Jesús su autoridad, su señorío, su poder. Esa es la posición de alguien que está frente a autoridad, una posición de sumisión. Hermano, después de la primera tormenta física, todavía ellos no habían entendido con el Cristo que estaban bregando los discípulos. Llegan a hacer una pregunta: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Es decir, ellos no tenían una revelación completa de quién era Cristo. Estaban siguiendo a Cristo, pero no lo conocían. Yo creo que los seres humanos nos vivimos amedrentando a la hora solo de hablar o escuchar hablar de demonios. Hay gente que siente temor, pavor. Y si tú sientes temor y pavor solo al oír hablar de Satanás o los demonios o de las huestes de maldad, ese temor es porque en el balance de nuestras vidas Cristo tiene que crecer. Porque el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que los demonios creen y tiemblan. Cuando dice que creen, no es fe salvadora, sino que ellos saben que Dios existe. Hay seres humanos que tienen una fe por debajo de la de los demonios. Porque hay gente que dice: soy ateo o agnóstico, no creo. Pues tú no crees en que Dios existe, pues tu fe está por debajo de la de un demonio. Porque los demonios hace mucho que pasaron de nivel y saben. Porque saben que ese mismo Dios lo aterroriza solo pensar que en el juicio final ellos van a perecer. Y solo pensar en el día del juicio los atormenta. Cuando venga Cristo enfrente le dice: ¿qué viene contra nosotros? Ya vienes a atormentarnos. Oh, wow. Los que están atormentando al endemoniado se están sintiendo atormentados ante la presencia de Cristo. Hermano, yo entiendo que ellos se sienten atemorizados al decir: te ruego que no me atormentes. Cuando Jesús ve la pose de los demonios que están hablando en singular, te ruego que no me atormentes, Jesús sabe porque le tiró el escándalo. Dice: yo sé el paquete que llevas dentro. Entonces, como una enseñanza a los discípulos,
discípulos y a nosotros creyentes aún 21 siglos después. Le dice, ok, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él dice, Legión. Y Legión tiene que ver con un término muy conocido en la milicia, en el ejército romano, porque una legión militar era compuesta por 6.000 soldados. No está diciendo que él tenía 6.000 soldados, lo que dice que tiene cientos o miles dentro. Sabemos que habían 2.000 cerdos y que cuando ellos piden salir, le piden a Jesús que por favor no lo saque de la tierra, sino que lo mande a los cerdos. Y habían 2.000 cerdos, o sea que había por lo menos 2.000 demonios o más. Ahora, la posesión múltiple de demonios, hermano, es algo que se ve en la Biblia y se ve al día de hoy. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que una persona puede tener un demonio o puede tener múltiples demonios. Por ejemplo, hay un personaje en la Biblia que se llama María Magdalena, que la Biblia revela, describe que a ella se le sacaron 7 demonios. Ven conmigo a Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11, en los versículos del 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer, es decir, posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que una cosa es recibir liberación y otra cosa diferente totalmente es salvación. Hay gente que viene a la iglesia, un predicador o un hermano o alguien ora por él, en ese momento es libertado. Pero si esa casa espiritual no es llenada por el Espíritu Santo de Dios, es una casa adornada, está bonita, está vacía, pero es presa de que vuelva a estar en un estado igual o peor. ¿Alguien me estoy dando a entender? Cuando una persona quiere ser libertada, no debe de ser libertada únicamente como motivación para ser libre, para hacer lo que le da la gana, sino ser libre para entregarle su vida a Jesús, para que el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios, sea el que gobierne su vida. Cuando una vida, el Espíritu Santo de Dios está dentro, no hay demonio que entre, porque es una casa ocupada por el Espíritu Santo de Dios. Tiene un inquilino llamado Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Aleluya, y a su nombre. El texto no nos dice el estilo de vida anterior del hombre, no nos dice si era endemoniado, bebía mucho, si maldecía mucho, si tenía ira, hacía ira o tenía amargura de corazón. Pero sabemos que hay permisos para que los demonios visiten personas. Y uno de los permisos que tienen las personas impías que le dan a los demonios es estilos de vida pecaminosos. Gente que se meten en corrupciones. Y no estoy hablando solo de cenaza, estoy hablando de corrupciones morales, corrupciones de todo tipo, hermano. Hermano, hay gente que se ve muy serio en su casa y por fuera se ven impolutos, que quien no lo conoce lo compra. Pero en su vida privada, en su vida personal, tienen estilos de vida bastante distorsionados. Ustedes saben que durante muchos años yo he sido viajante en la parte de ventas. Y
yo tengo más de 30 años viajando y he tenido amigos y compañeros de venta que se han ido a Punta Cana a trabajar conmigo. De buenas a primeras han encontrado una fémina en Punta Cana, se han metido con esa fémina, tienen otra casa, tienen otra familia, y la familia de Santo Domingo no sabe que tiene una familia en Punta Cana. ¿Se entiende? Hasta que el tema sale de control y no hay manera de ocultar esto, porque un día la verdad es como el cocho, siempre flota, siempre sale. Y esto lo digo como ejemplo, parece simpático, gracioso, pero nos habla de una actividad pecaminosa. Alguien está siendo engañado, alguien ha faltado al honor, alguien ha faltado a la honra, alguien ha faltado a la verdad, alguien ha sido engañado. Un pacto se ha roto. ¿Se entiende? Cuando alguien decide ir en un camino contrario a la verdad, en cualquier aspecto de la vida, le está dando permiso a ser poseído por huestes de maldad. ¿Por qué? Porque está en el camino que los demonios primero soplan, insuflan. Los demonios incitan al pecado. Cuando alguien tiene un celular o un iPad o un computador y entra a páginas que no debería entrar, sea hombre o mujer, el demonio te va a susurrar: sí, que se ve muy bien, sigue. Y aún la página te va a decir no apto para niños o se requiere mayor de edad. Y el demonio te va a decir: sigue que va a estar bueno. ¿Para qué? Para que te puedas enganchar en ese camino de autodestrucción, de adicción. Porque como sabemos, hay diferentes tipos de adicciones. Me acuerdo hace más de 35 años que llegó un predicador a nuestra congregación. La iglesia que yo visitaba estaba en una segunda, que yo pertenecía, estaba en una segunda planta. Y el predicador ya partió con el Señor, llegó y tenía un discernimiento de espíritu impresionante. Y había una hermana que tenía varios años, como 2 o 3 años yendo a la iglesia. Pero ella era adicta al tabaquismo, es decir, ellas son de esta gente que encendía un cigarrillo con otro. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Que sufre de lo mismo? Ah, perfecto, nadie quiere levantar la mano. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hermana, y habíamos orado como iglesia, toda la iglesia estaba orando: Señor, liberta a la hermana, liberta, porque era una hermana sumamente bondadosa, pero tenía esa área que no la había entregado. ¿Me estoy dando a entender? Y esa área puede ser tabaco, droga, alcohol, lo que fuera, una atadura. Tenía esa atadura. Llega este predicador que no la conoce, que no sabe nada. Y llega, y cuando va a comenzar a predicar, dice: ay, yo no puedo predicar sin decirle a alguien algo. Usted tiene un espíritu de tabaquismo, que hay alguien con un espíritu de tabaquismo. Y el Señor me trajo hoy no solo a predicar la palabra, sino a ordenar libertad de esa influencia satánica en esa hermana, porque el Espíritu me ha dicho que esa hermana ha llorado delante de Dios: quítame esto. Y quiero decirte hoy que Dios ha oído tu clamor y hoy el Señor te liberta. Y era tan fuerte la atadura y la vergüenza, porque el pecado da vergüenza, que dice él: ¿dónde está esa persona? No se levanta. Y todos nos quedamos así. Y yo me imagino que el que estaba al lado hacía, ¿se entiende? O algo así, ¿no? O sea, como queriendo ayudar a Dios. Y él dijo: yo no comienzo a predicar porque Dios no es loco.
Y Dios me lo dijo, y yo no comienzo a predicar hasta que esa persona no se pare. Yo dije, bueno, no iremos tarde. Y la hermana se paró y dijo, soy yo, la que tiene años. Yo estoy fumando desde los 12 años de edad. Y la señora tiene 50 años de edad. Y él dijo, antes de tú llegar aquí, ya serás libre. Y ella comenzó a caminar en medio de la iglesia, literalmente llorando así. Y cada paso que daba era como si un tractor fuera empujado. El estado de postración era terrible en este mundo. Pero ella quería ser libre. Y llegó el día de su liberación. Dale un aplauso a Marcos 5:13. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Pilato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Yo no entiendo por qué Jesús le concedió el permiso. Para mí que fue otra enseñanza, para que no dijeran los discípulos simplemente, bueno, escuchamos que habían 2000 que eran legión, pero nosotros no lo vimos. Pues para Jesús, para que ellos lo vieran, algo que era espiritual, lo vieran físicamente, le dijo, ok, salgan. Comenzaron los pobres cerditos. Después que yo leo estos textos me hace difícil comer carne de cerdo. Los pobres cerditos comenzaron, no sé cómo es que dicen, pero más ustedes lo saben. Comenzaron como locos a tirarse en un despeñadero, hermano. Aquellos que tienen preparada la chuleta y tal, para comenzar, pero mi hermano, hágase vegetariano, gloria a Dios. El hermano Melvin hizo así, bueno. Entonces, hermano, dice Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es impresionante. Llegan la gente que habían visto al tipo mal y ahora lo ven. Mire, usted ha ido a alguna etapa que encuentra una gente en el parque como si como. Yo me veo que el tipo estaba ahí, limpiecito. Era otro hombre. Realmente era otro hombre. Porque cuando Cristo llega a la vida de alguien, es otro hombre y otra mujer. Aleluya. Las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Increíble. Y cuando llega, te encuentra el hombre que estaba dando gritos de día y de noche, que ahora está sentado, está en paz, está en sosiego. Hermano, el mundo de las tinieblas se relaciona con oscuridad, con agitación, con desnudez, con vergüenza, con insanidad. Pero el reino de los cielos se asocia con paz, con una vestimenta espiritual nueva y con un sano juicio, un juicio cabal. Hermano, hay un gran escritor llamado C.S. Lewis que, haciendo alusión a este pasaje de Legión, escribió: su vida antes de venir a Cristo era un zoológico, una locura, llena de lujuria, de algarabía, de ambiciones, una guardería infantil de temores, un harén de odios acariciados. Pero Legión tuvo que salir por la palabra de Cristo Jesús. Hermano, mientras Dios quiere protegerte, Satanás quiere destruirte. Alguien pudiera decir o pensar que este texto no tiene que ver conmigo, ciudadano del siglo XXI. Usted se cree el cuento que si hace 2000 años había demonios, ahora no lo hay. En ocasiones, amigo que estás aquí, no es un demonio el que
un demonio necesariamente que se apodera de ti o de mí, pero podría ser bien una emoción pecaminosa que se apodera de nosotros. Y no es un demonio que nos domina o que nos arrastra, pero es una emoción pecaminosa que nos domina y que nos arrastra y nos lleva en algunos momentos, en algunos episodios de nuestra vida a hacer, a ver, a decir, a actuar de manera que fuera como si un demonio nos poseyera. Y son emociones pecaminosas que están teniendo el control de nuestra vida. Y los que nos conocen dicen, pero ¿qué pasó con ese varón? ¿Pero qué pasó con esa sierva? ¿Qué pasó con este hombre tan decente? Efesios capítulo 4, los versículos 26 y 27 dicen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es una emoción negativa. Y da la razón, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no controlamos las emociones, vamos a caer en un desbordamiento como si Satanás tuviera el control o los demonios de nuestra vida. Hermano, un salmista que escribió el Salmo 73, a la altura del versículo 21-22, llegó a tener situaciones de emociones negativas, llegó a tener amargura en su alma, aún siendo salmista, y describe en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, oh Dios. Cuando nuestros pensamientos y formas pecaminosas invaden nuestra mente y permanecen y se alojan en nuestro ser, hermano, es el momento de ir a la palabra de Dios y reprender al diablo. Yo lo he hecho muchas veces. Muchas veces cuando me encuentro conmigo mismo y veo áreas oscuras dentro de mí, pensamientos que me asalten, porque la gran lucha del creyente está en el campo de la mente. Tengo que decir, el Señor reprenda al diablo. Hay veces que tú tienes sueños que son sueños almáticos, que tú tienes que reconocer que Dios no está ahí. Cuidemos nuestros pensamientos. Cuidemos, hermano. Por eso Pablo recomendó en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que deberíamos pensar en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay algo digno de virtud, en esto pensar. Pablo sabe, Pablo está consciente que el terreno de la batalla es la mente. Hermano, Marcos 5:15 termina diciendo que ellos tuvieron temor. ¿A qué le tuvieron temor? Antes le tenían temor al demonio que podían ver actuando y ni querían tener relación con el endemoniado. Pero ahora no saben qué hacer y su estado pecaminoso, en vez de aplaudir la acción de Dios sobre un hombre endemoniado, los pensamientos que le dominan es de repulsión hacia Dios, hacia Cristo. Y le dicen a Cristo, mira, a mí no me importa si tú libertaste a este hombre. Si este hombre salió de la caverna y ahora está en un estado cabal, yo no quiero saber nada de ti. No queremos saber nada contigo. Hermano, la gente tienen problemas con Dios porque Dios no es manipulable. La gente sí tiene problemas, no tienen problema en aproximarse a algo que ellos le llaman Dios. Por eso el salmista dice que el hombre hace su propia escultura hecha de sus manos y le dice, tú eres mi Dios. La gente va al mercado modelo y compra figuritas de santo y le oran y le prenden velas a San José, a San Elías, a San Judas Tadeo
Y para cada gusto hay un santo, que sabemos que detrás de eso hay una entidad espiritual demoníaca. Y alguien le dice, mira, para que te vaya bien, ahora coge el santo y ponlo boca abajo, para que te saquen la lotería. Y esos son diosesitos humanos que el hombre quiere tomar, manipular, puede controlar. Pero como no puede controlar a Cristo, no puede controlar el poder de Dios, entonces prefiere no bregar con eso. Y hay gente que viene a la iglesia invitado por otro. Y como no entiende, en vez de decir, Señor, yo quiero entender, lo que hacen es que no vuelven. Marcos 15, 16, 17. Le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. ¿Qué le estaban diciendo a Cristo? Vete, vete. No queremos que tú estés aquí, por favor. Invitaron a Cristo a irse, por favor, vete. Cristo no está en un lugar donde no lo quiere. Se montó en su barca. Pero había una persona muy agradecida. Y es interesante que hay un teólogo que está recreando la escena. Yo lo copié y lo puse aquí en la prédica. Este teólogo dijo lo siguiente sobre los estados de la mente de una persona que todavía no tiene a Cristo. En su mente, cito, el hombre, el ser humano sabe una cosa, pero en su corazón él cree otra. Cuando el hombre se afana más por lo que ocurre en el reino de los hombres, el aquí y el ahora, que su afán por el reino de los cielos, él está poniendo en demostración lo que él realmente cree. Él no cree lo que dice que cree. ¿Por qué? Porque su vida habla realmente con sus acciones en lo que verdaderamente cree. Cuando el hombre salva ballenas y luego aborta los embriones humanos, él está poniendo de manifiesto lo que él realmente cree. Que el animal es más importante que el ser humano. Cuando leía esto, decía, ¿cómo hay gente que se mata? Hay un gatito. Hay un perrito. Pero no sienten emoción por los seres humanos. Que son hechos a la imagen de Dios. Cuando el hombre gasta tiempo y dinero y esfuerzo en mantener, en embellecer lo que es su mundo exterior de su cuerpo, de su casa, y hace lo mínimo o ningún esfuerzo por cuidar su mundo interior, él está poniendo de manifiesto también lo que él verdaderamente cree. ¿En qué estamos nosotros gastando nuestro tiempo? En embellecer nuestro mundo exterior o en mejorar y embellecer nuestro mundo interior. Hermano, hay gente que cuando tú la ves, su mundo exterior se ve un poema, pero cuando tú revisas su mundo interior, pura tormenta, puro desastre. Me encanta la reacción del hombre liberado. Unos minutos más y terminamos. Marcos 5:18. Al entrar en la barca, Cristo, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre está sumamente agradecido. Él tiene un profundo sentido de agradecimiento. El que es salvo es agradecido. El agradecimiento es la actitud del corazón de aquellos que han experimentado el poder libertador de Cristo. Las instrucciones de Cristo para él fueron dos, fueron bien sencillas. Vete a tu casa y a los tuyos. Marcos 5, 19, 20. Vete a tu casa y a los tuyos. Cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Atención, miembros de la IASJ Alcarrizo, de esta amada iglesia. En el nombre de Cristo, yo como pastor de ustedes, quiero exhortarles pastoralmente a que busquen y encuentren oportunidades de decirle a otros, vecinos con los cuales tú no hablas, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clases.
Hermano, encuentra todas las oportunidades para decirle dos cosas. Cuán grandes cosas ha hecho Cristo en tu vida. Y cuánta misericordia